Ahora vamos a continuar con sistema respiratorio. Sistema respiratorio en sí, ustedes saben muy bien que es lo mismo que el ser humano, es donde se va a producir el intercambio gaseoso, o sea, oxígeno y dióxido de carbono. Y en este caso, los insectos se hacen por medio de las tráqueas, o bien por las branquias, si están en el agua, o a través de los tegumentos, que son los casos de los parasitoides. Para que se entienda esa imagen que usted tiene en su guía, lo que está diciendo es cómo está conformado en sí este tronco. No sé si lo llegan a ver, yo estoy marcando, que está a su derecha, superior y derecha, donde muestra dónde está la endocutícula, la isocutícula, y abajo dice peritrema en escrito, y por debajo de la peritrema tiene la tenidia. Todas esas piezas van muy bien. Entonces el objetivo de este práctico en sí que ustedes conozcan las partes, cómo se va a conformar, digamos, este sistema respiratorio. Estas Profesor, aberturas, sí, esas capas son de la tráquea, lo que usted explicó. sí, le estoy mostrando las imágenes, ahora vamos a ir viendo parte porque después se van a bifurcar en traqueolas, ¿sí? O sea, sí o sí ustedes tienen abajo donde dice tenidia, van a ver ahí donde dice peritrema, es donde se ingresa el oxígeno, ¿sí? Que se llama estigma o espiráculo, que es esta parte, ¿no es cierto? En este caso ustedes ven los ortópteros, y esta es una de las preguntas que estuvo en el parcial, ¿se acuerdan? Que en el abdomen, decía, ¿qué es lo que se encuentra en el abdomen? Algunos pusieron tímpano, otros creo que pusieron urómero. Lo que le preguntaba a la ingeniera era, en los primeros 8, lo que tenemos son estigmas, espiráculos. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, eso estigma o espiráculo en sí, como ven ahí ese dibujito, acá se ve bien esa imagen, ¿sí? Que tiene una forma ojal, digamos. Y eso se encuentran en los pliegues del mesotórax y metatórax. ¿Qué quiere decir con eso? Que no existe en la cabeza ni en el protórax. Se encuentran esos dos. Acuérdense las cantidades que ustedes lo habrán leído y la ingeniera Ruth Ferreto lo habrá dicho. Son en total los espiráculos, estima, son 10. 2 se encuentran en el tórax, justamente en el meso y el metotórax, y el resto en el abdomen, ¿sí? En las pleuras. Como observan, esto está rodeado de ese clerito bien marcado, ¿sí? En forma anular. Ese es el peritrema que le estaba mostrando en la imagen anterior, que ustedes tienen en su guía, ¿sí? Y dentro de ese peritrema, como se ve en el lado derecho, van a ver esa cámara estigmática que se llama atrio. ¿Y para qué sirve ese atrio? En ese caso está bien abierto el estigma, se ve bien internamente como poroso, justamente lo que hace es de reservorio de aire. Entonces, esos espiráculos generalmente, no todos, pero generalmente están rodeados de un sistema de cierre. Ese sistema de cierre, para que se mantenga así como ustedes ven, esto a su izquierda, se ven como pelos, que son piezas quitinosas. Y lo que hacen esto es que actúe como un diafragma. O sea, presenten esos pelos de tal que actúa a su vez, que le dije yo diafragma, sería más un filtro de aire, ¿sí? Porque pueden entrar materia extraña. Es lo mismo, imagínense ustedes, como nuestro orificio de nuestra nariz. Es la misma forma. Nuestra nariz tenemos justamente, no es un peritrema, tiene otro nombre, pero hace de reservorio,
Y esos pelos justamente hacen de defensa, hacen de filtro de aire y que no se introduzca y vaya a nuestros pulmones. Lo mismo hacen los insectos, tienen esa forma. Entonces, volviendo, lo que le estaba diciendo de esa imagen, este dibujo, la verdad que se sacó de un libro, pero si le miran, bien en la parte inferior, donde dice peritrema, es donde ingresa el oxígeno y van a ver como unas tipo espinitas, ahí sería la cámara estigmática, y prosigue, que van a ver tipo como, eh, a ver cómo decirle, donde dice Tipo unos tenidias, pliegues. claro, ¿sí? Eso después vamos a continuar esa parte. Ahí continúa el oxígeno, ¿sí? Puede ser que está tomando oxígeno, libera dióxido de carbono. ¿De dónde toma el oxígeno el insecto? Al igual que el ser humano, de las plantas. Bueno, ¿qué es lo importante de esto que ustedes tienen que saber para el parcial? La clasificación. ¿Sí? Sabiendo ustedes las cantidades de estigma que tiene el insecto, ustedes me van a decir, cuando los 10 pares son funcionales, que es la mayoría de los insectos que tienen, 2 tórax y 8 abdomen, se llama holonéuticas. Solamente acuérdense néutica. Después, holo sería 10. Ap, ninguno. Y emi, uno o varios puede estar cerrados. Como le dije recién, los holonéuticas son lo que tiene la mayoría de los insectos de todos los órdenes. Los amnéuticos son los que no respiran, digamos, por las tráqueas. Sería que está respirando por el tegumento, y en este caso por una respiración por ósmosis, ¿sí? Más cutáneo. Y los heminéuticos son lo que uno o varios pares están cerrados. Por ejemplo, los culícidos, ¿sí? En este caso, los mosquitos generalmente dejan el octavo estima del abdomen, dejan abierto y el resto está cerrado. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, Profesor, entonces, sí, yo no comprendí si atrio ajá, son en el conjunto de... ¿Cómo? el atrio. El ¿Qué, atrio qué? es Mm. la cámara estigmática, es Ah, bien, es lo que está en el medio. bien. Sí. Y al conjunto de pelos, ¿estos dijo algún nombre? No, 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 no. Que actúa de filtro de aire. Presentan Eso, esos pelos dispuestos, uno enfrentado al otro, ¿sí? Que vuelvo para ajá, atrás el dibujito, ¿ves? Se observa que están enfrentados, digamos, ajá, apenas se ve que se abre. Estos ajá, se cierran por músculo, digamos. ajá. Actúa de filtro, pero deja el pasaje del oxígeno, no de material Ah, extraño. o ¿Sí? sea que el insecto nunca puede decir, no respiro más, No, siempre está... ellos cierran su estima cuando están en vuelo, generalmente. Ahora vemos eso. Ahí nos adelantamos un paso, digamos. Cuando ellos Perfecto. permanecen cerrados, ¿por qué permanecen cerrados? Se pueden cerrar así como vos lo ves, justamente para que no pierdan agua. Acordate, cuando di tegumento, una de las partes de tegumento estaban, ¿se acuerdan? Que tenían cera y cemento. Lo que hace la cera justamente es eso, que sea permeable al oxígeno. ¿Sí? Pero bueno, me avancé un poquito el paso, pero viene bien la pregunta. ¿Va? Bueno, Entonces, cada, cada espiráculo, en este caso, como vemos acá, cada espiráculo, acuérdense, son 10, si están todos funcionales, empieza por un tronco traqueal, ¿sí? El principal, que es el de arriba, que es el que vos me estabas preguntando. Ese se extiende y nacen de ahí las ramas traquealas, que son las tráqueas, que generalmente esas tráqueas se dividen en 3, están dispuestas en número de 3 en cada segmento que tiene del abdomen. ¿Por qué está separado en 3?
Porque eso se dirigen en 3 direcciones distintas. Uno va a la rama ventral visceral. Otro va a la rama ventral directamente, viene en el medio, y la otra en la dorsal. ¿Qué pasa en la ventral visceral? El nombre mismo lo está diciendo. Él es el que va a estar encargado de proporcionarle aire al aparato digestivo, que es lo que vamos a ver el lunes, y reproductor, que es lo que vimos el lunes. ¿Sí? En cambio, la rama ventral y dorsal solamente va a los músculos ventrales y dorsales, salvo la rama ventral que tenemos bien en el medio, como dije, el sistema nervioso, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Qué pasa? Si ustedes observan tanto el tronco como las tráqueas, o sea, el tronco y esa rama tranquial, es de forma tubular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están invaginados, como le dije anteriormente, del tegumento. Ese tegumento, acuérdense que está revestido de quitina. ¿Y qué hace esto? Que se va renovando a medida que tiene una muda. ¿Se acuerdan del proceso de Eguisi? Esta forma tubular lo que hace es que si ustedes hacen un corte, como el que ven en la parte de abajo, van a ver esos filamentos, es lo que no me salía el filamento de célula, digamos en sí. Ese filamento es en forma de espiral, que se llama, o más conocido como tenidia. ¿Qué es la tenidia? Un filamento en espiral. Y si usted alguna vez agarraron un resorte o el mismo amortiguador de un vehículo que tiene la misma forma de espiral, esto es para sostenerlo y no se aplane justamente ese tronco, esa rama traqueal. ¿Sí? Porque si eso se rompe, no hay pasaje de oxígeno. Profe, entonces es quitinoso. Es quitinoso, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué es quitinoso? Porque está constituido de una capa de células epiteliales. ¿Quién eran las células epiteliales? Lo que había dicho el lunes. Son las encargadas de alimentar a todas las otras células, que son muchas, pero para no entrar muy detalladamente en un corte histológico, acuérdense que si ustedes cortan ese tronco o esa rama, se ve de esa forma. Tiene esa tenidia, que es lo que le da esa capacidad para resistir a altas presiones. ¿Sí? Y de esa forma está la tráquea abierta, libre. Generalmente las tráqueas, cuando se van ramificando, tienen un tamaño, ¿sí? De 2 a 5 micrones, eso le comento nomás. Pero a medida que va avanzando hacia el interior, ¿sí? Van pasando de las ramas traqueales a las traqueolas. Las traqueolas van pasando después las microtraqueolas y después los traqueoblastos. ¿Qué hacen los traqueoblastos? Van a leer ustedes que son los encargados de envolverse, o sea, se encuentran con los órganos y los músculos, ¿sí? Para proporcionarle ese aire que necesitamos. Acá se ve a su derecha inferior, después lo leen tranquilo, todo eso que dejé escrito, más lo otro que le mando. Ahí bien, las traqueolas van llegando ¿hacia dónde? Hacia la mitocondria. Si usted se acuerda, mitocondria, que ya lo vieron en varios pasajes de las clases, ¿qué tiene de importante las mitocondrias? A ver si alguien se acuerda. Vamos. La respiración. Justamente, ahí es donde se produce la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración se hace por una simple difusión, y ahora vamos a leer por qué azúcar actúan, etcétera, etcétera. Entonces, rápido, mirando a su derecha, a su izquierda, entonces tenemos los piráculos, de los piráculos van los troncos a las ramas traqueales, y las ramas traqueales después se difunden en traqueolas, ¿sí? Que son lo que
se introducen dentro de los tejidos de las células y las fibras musculares para que se dé esa actividad de intercambio gaseoso. Esto es de los mismos, lo que venía repitiendo, y acá tiene otra gráfica más completa de cómo se va dando eso. Entonces tenemos el espiráculo, ahí está nombrado el peritrema, el atrio, acuérdense, el reservorio, ahí tenemos las tenidias, las células epiteliales, todo el liquidal, cómo se van ramificando, eso es lo último, y llegamos al músculo donde estarían las traqueolas. Y esto donde dice saco aéreo, ahora le explico. Ahora bien, los procesos respiratorios, ustedes se tienen que preguntar, hay dos clases, una interna y otra externa. La externa es justamente lo que estamos viendo, el intercambio de gases por apertura y cierre estigmático. En cambio, la interna solamente se da la condición de oxígeno, por ejemplo, en los barrenadores. ¿Cómo se explica eso? Primero, en la respiración externa, antes que se me pase, en la mayoría de los insectos terrestres sería el caso anterior que le estaba explicando. Ahora, un insecto volador, como ser las mariposas, los lepidópteros, ¿sí? Contando como eso, también los ortópteros, pero más las mariposas, son voladores muy activos. Entonces ellos, ¿cómo hacen esa simple difusión, ¿sí? Esa respiración externa? Ellos recurren a la expansión y retracción del abdomen. Ese es uno. O bien por sacos aéreos. Ese saco aéreo es producto de la dilatación del tronco traqueal. O sea, el tronco traqueal es como que le salió sobresale, digamos, como un globo. Y eso lo que le hace es justamente de reservorio nuevamente de aire. Entonces ellos cuando están volando y eso tienen oxígeno, en ese caso los espiráculos se cierran. Acuérdense, creo que no lo dije, el oxígeno generalmente ingresa por el meso y el metatórax y es expulsado por el abdomen. Creo que en el anterior dibujito estaba y me pasé de largo. Sí, ahí ingresa y por donde se expulsa. ¿Sí? ¿Y ingresa por dónde dijo? Ingresa por el tórax, por el meso y el metatórax. ¿Sí? No me responda protórax porque no tiene. Y cabeza tampoco. Lo estima son dos nomás. En el meso y en el metatórax. Y en el abdomen en los 8 urómeros, digamos. ¿Sí? Entonces los espiráculos permanecen cerrados la mayor parte del tiempo para evitar justamente pérdida de agua. ¿Por qué pérdida de agua? Porque están produciéndose una oxidorreducción. El intercambio gaseoso no es que se hace fácilmente en la mitocondria. ¿Qué se produce? Cuando hay oxígeno y tenemos glucosa, justamente se da esa oxidorreducción. ¿Para qué? Para sacar de un lado el agua y por otro lado el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan la combinación esa? ¿Sí? Entonces, Profe, sí, la unión de la traqueola a la fibra muscular se hace a sí. través de nervios. No. Son por las mismas traqueolitas. Microtraqueola tiene y después las traqueoblastos se llaman. Son los que se introducen en el tejido. Bien. ¿Traqueoblastos? Sí. Acordate que el traqueoblasto, no te lo dije, tiene una micra. Finísimo, es un pelito. Por eso se confunde como tejido. Bien, gracias, profe. Sí. Entonces el aire, vuelvo a remarcar, penetra en los espiráculos por torácico y es expulsado por los abdominales, ¿sí? Y vuelvo a remarcarle, las tráqueas, en su conjunto,
están revestidas por cubierta de cera. ¿Qué significa eso? Por lo que no se va a humedecer, para que sea el pasaje más rápido. Por eso no es permeable, digamos, el oxígeno. Y de esa forma, los traqueolas son capaces, o sea, son paredes muy delgadas, higroscópicas, por lo que se hace ese pasaje por simple difusión. Hasta ahora nadie me preguntó qué significa simple difusión. Si ustedes se acuerdan, en física, simple difusión es el proceso fisio irreversible. ¿Quién me puede comentar un poco, el que se acuerda de física, eso? ¿Qué significaba eso cuando decía el profe, proceso irreversible, es un... ¿No? Decimos proceso fisio irreversible a la simple difusión cuando hay un flujo continuo, por ejemplo, de átomos, de iones, ¿sí? Que van de una región de alta concentración a otra de baja concentración, ¿sí? Se atraen de un lado a otro. Eso lo habrán leído, lo habrán visto. Eso es lo que pasa generalmente también en la respiración del insecto y en nosotros también. Por eso que van el oxígeno distribuido a todos los órganos y a todos los músculos que tenemos. Es por simple difusión. ¿Estamos bien? Bueno, esa es la respiración externa. Ahora, la respiración interna, eso se da a nivel celular. ¿Y dónde se da eso? Lo dije hoy en la mitocondria. Para que se dé esa utilización de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono, en el citocromo, que está localizado en la mitocondria, se da justamente este proceso. Es el oxígeno a través de enzima, obviamente, y transportado, oxida a los azúcares. Creo que ya lo había dado este ejemplo. Cuando oxida el azúcar, o las grasas, o las proteínas por el ciclo de Krebs, y el azúcar, el ejemplo que le había dado de la glucosa, ese oxígeno se convierte en 6 moléculas, si se acuerdan, de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, más ATP, más energía. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es medio lo mismo que habían visto en la parte vegetal. ¿Sí? Bueno, eso pasa a nivel celular. Ahora, ¿qué pasa con los otros insectos que están en un ambiente acuático? Como dije anteriormente, respiran por las branquias. ¿Quiénes son los que respiran por branquias? ¿O cómo hacen ellos? Y bueno, los que están sumergidos realmente sacan oxígeno en el agua, vamos a ver cómo, y los que viven en la superficie, ¿sí? Bien pegado a la película del agua, toman de la atmósfera ese oxígeno. Estos son nuestros amigos, que ustedes habrán visto, no sé si lo vieron realmente, culícidos, son los mosquitos, la gran mayoría. Ellos, como le dije, son, si se acuerdan la clasificación, ¿cómo sería en este caso? Los que tienen un o varios pares de espiráculos cerrados se llaman heminépticos, ¿sí? Los heminépticos era el caso de los culícidos, las larvas de los mosquitos. En estas larvas, lo que pasa es que están solamente abiertos, como le dije anteriormente, el espiráculo que corresponde al octavo segmento abdominal, ¿sí? El último. ¿Y cómo se llama ese extremo que se ve ahí en la película? Está al lado donde dice cule o aedes. Ese extremo se llama sifón respiratorio, nada más. Igual que la parte de arriba que está marcado en círculo, es el sifón. Por ahí respiran ellos. Por ahí van obteniendo el oxígeno de la atmósfera. ¿Sí? Profe, Sí. por eso justamente es que las larvas del mosquito se hallan en la superficie, porque respiran justamente Exactamente. por eso. Vos le tocas, vos agarras un frasco, dejas con agua, a los 2 o 3 días vas a ver las larvas, y si una le molesta, ellos se empiezan a mover porque están escapándose,
pero vuelven a los segundos, vuelven nuevamente a la superficie. Claro. Porque necesitan respirar. ¿Tienen el saco aéreo también o no? No, no tienen saco aéreo. Ah, bien, bien, bien. Sí, solamente tienen el último segmento del octavo. Por eso que se buscan las técnicas para romper la tensión superficial del agua, para de esa forma combatir al mosquito. Lo que pasa es que al combatir los mosquitos hay otras especies de importancia también, que son lo que hacen el tema de la descomposición de lo que tengamos en el agua, ¿sí? Por eso es muy difícil, digamos, por ahora, químicamente encontrar algo. Se está haciendo molecularmente otras cosas. ¿Entiendes? Por eso es importante que ustedes sepan, digamos, mira vos, yo tapándole el único orificio que tiene para respirar, puedo combatirlo. Pero bueno, parece sencillo, pero por ahora hay muchas cosas que no se pueden arrojar en el agua porque el agua no es solamente la que está en la cuneta o está en un balde, sino que también el agua corre por la asepsia y esa asepsia van las primeras napas y esas primeras napas puede ir a la segunda y ahí es donde viene todo el consumo después. Es todo un tema, ¿sí? Pero bueno, que sepan ustedes esta parte, cómo él toma oxígeno de esa forma, o bien las náyades, ¿se acuerdan de los aguaciles? Ellos, en ese caso, ellos lo hacen por las branquias, que en sí son tipo redes muy finas, pero muchas traqueolas que pasan, ¿sí? Que reciben de branquias traqueales, por donde realmente pasa el agua y toman del agua el oxígeno. Sacan por un lado el oxígeno y convierten el hidrógeno en otra cosa, digamos. Pero también es a través de las branquias donde van haciendo la respiración, justamente por esa expansión tegumentaria que ellos tienen como los peces. Toman el oxígeno del agua. Y la pregunta que viene ahora, ¿cómo hacen los que están en forma interna? Que son justamente son los parásitos, ¿sí? ¿Cómo respiran esos parásitos? Y la respiración es cutánea. Uno es cuando está en un medio líquido, que es igual al que respira por las branquias. Perdón, la que respira por las tráqueas. Y el otro es sólido, ¿sí? Que eso ya la difusión tegumentaria, la hemolinfa, cambia ahí. Las larvas poseen respiración cutánea, las mayorías, que son las larvas, que son los parasitoides. Y esto también hacen por simple difusión a través del tegumento. ¿Y quién es el encargado de emitir ese oxígeno? Si se acuerdan con lo de tegumento, se acuerdan cuando a lo último el proceso de expulsión para que se forme la EISI, ellos rompían la sutura tegumentaria que llegaba hasta el abdomen por medio de la hemolinfa, ¿sí? Por expansión, retracción del abdomen y la hemolinfa. La hemolinfa es la encargada de emitir justamente ese exportador de oxígeno y dióxido de carbono. Esa es la simple difusión que tiene a través del tegumento, en este caso. En cambio, ya las larvas de mayor tamaño, ya esos espiráculos en sí son reemplazados por grupos de finas tráqueas que llegan a la epidermis. Son muy finas, pero sí, para no confundirlo, las larvas, es decir, los parásitos, respiran de la misma forma por simple difusión, pero es una respiración cutánea que sacan de la hemolinfa, ¿sí? Que ahí estaría lo que le estaba comentando. ¿Cómo se va dando? Por un lado, acuérdense, teníamos membrana, epidermis, después está la cutícula, y en la cutícula, justamente, en el extremo superior, que no se podía disolver,
ahí están los poros, y esos poros es donde se empiezan a abrir y toman por parte del hemolinfa el oxígeno. Eso es el caso de respiración cutánea. ¿Sí? Bueno, hasta ahí dimos lo que es sistema respiratorio. No sé qué hora es. ¿Cómo venimos? Venimos bien, 30 minutos. ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer 5 minutos? Continúo. ¿Estamos bien, profe? Bien, bueno, lo mismo, le puse varias bibliografías muy interesantes para que lo lean, ¿sí? Y acompañe con este Power. Cualquier cosita el lunes, cuando voy a dar digestivo, me preguntan de ciertas dudas que ya haya quedado. Porque todo esto entiendo que es nuevo. Pero yo lo voy a tomar lo que está en la guía. Y ya les dije qué es lo que le voy a tomar. Clasificación. Sí o sí clasificación, entra. ¿Sí? Grábense. Después, cómo está conformado el espiráculo. ¿Sí? Acuérdense de la cámara, que el atrio, es una cámara esquemática que sirve de reservorio de aire. ¿Está? Como la respiración externa, lo que es simple difusión. ¿Sí? ¿Y qué puede, otra cosa, qué es un saco aéreo? Y bueno, no saben bien ustedes que es una reserva de aire, digamos, grande que tiene en el tronco traqueal. Sí, ya lo saben, ya se lo dije, lo anotaron. Necesito que salgan bien en el tercero, el segundo parcial fue bastante desalentador corregir. Tienen ahí 20 compañeros que están en capilla, esperemos que el lunes salgan todo bien. Así que bueno, a ponerle un poquito más de plus. Profe, Sí, ¿solo los voladores tienen el saco aéreo en el la tronco? gran mayoría. La gran Perdón. mayoría tienen saco aéreo, y si no tienen saco aéreo lo hacen por retención, digamos, por el abdomen. El abdomen lo que hace es expansión y retención, digamos, se mueve internamente. ¿Todo muscular? Sí, musculares. Bien, bien. Voy a tomar un poquito de agua, pongo en silencio. Ay, que me ahogué. Bueno. Circulatorio. Como ustedes saben bien, circulatorio, ¿qué significa? En este caso, como el ser humano, sería el tema de la sangre. Y lo que tiene es hemolinfa. El sistema circulatorio, como ustedes ven en ese dibujo, que está también en su guía, ¿sí? Es por donde fluye, digamos, por la cavidad del cuerpo, que ese cuerpo, van a leer ustedes que se denomina hemocele. Hemocele significa cavidad del cuerpo. Y donde recorre la mayor parte de su recorrido en sí, es por medio de la circulación, que es considerada tipo abierto o lacunar. Así está escrito en su guía y así están los libros. Ahora les explico por qué es abierto y lacunar, para que ustedes entiendan. Vamos a otro dibujo que más. Ahí, me pasé. Ahí. Entonces, este sistema circulatorio, el órgano propulsor que activo es el vaso dorsal, que ese vaso dorsal se va a extender desde la cabeza hasta el extremo posterior del cuerpo. ¿Sí? La parte de arriba que ustedes ven ahí donde están las alas, ahí sería todo ese vaso dorsal. Y los órganos accesorios. El vaso dorsal en sí consta de dos partes, el corazón y la aorta. El corazón está bien en el extremo inferior, digamos, del abdomen. Y la porción posterior, ¿sí?,
que es donde va a actuar como bomba propulsora. Y eso es lo que va a determinar, digamos, esa corriente sanguínea que van a tener. Y la aorta es la parte anterior, ¿sí? La aorta bien ahí donde se ve en el protórax, la señal ahí, y es tubular, al igual que vimos anteriormente de las traqueolas, también es tubular, porque justamente pasa por ahí el pasaje de la hemolinfa. Y esto va a llegar hasta la cabeza, y de la cabeza se distribuye por todo el cuerpo del insecto. Y de ahí tenemos lo que son los órganos accesorios. Pero volviendo de vuelta al corazón, el corazón en sí tiene las cámaras cardíacas, que lo que hace son un par de aberturas, como se ven ahí los agujeritos, eso, donde van ingresando. Esas aberturas laterales se llaman ostiolos. Y esos ostiolos tienen válvulas que van a permitir la entrada de la hemolinfa al vaso dorsal. ¿Se entiende? O sea, este ostiolo por ahí ingresa en ese orificio, es como lo que vieron ustedes en el estigma, ingresa la hemolinfa nuevamente ahí, y esa válvula lo que permite es enviar, acuérdense que el corazón es una bomba propulsora, enviar hacia la aorta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a impedir esa válvula? Que tenga reflujo. Por eso que tiene un solo sentido. Si ven en la flecha, no hay un sentido que vaya para atrás. Siempre ingresa, vuelve a salir por la cabeza y se distribuye por todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? Esa válvula le va a dar una determinada velocidad para recurrir justamente todos los órganos. Por eso es abierto, como dice, y lacunar. Porque invade todo el cuerpo, completo. ¿Sí? Parece difícil. Es la abierto porque no es un circuito cerrado. Ingresa y vuelve a salir. Y lacunar porque va a todo el extremo de la antena, el extremo de las patas, el extremo de las alas. Miren todo el dibujito. Siempre hay una recirculación de todo el grupo sanguíneo. En ningún momento es irreversible. Constantemente se están dirigiendo hacia una dirección. Por eso es lacunar. Invade todo completo. No es como nosotros que tenemos las venas. Por un lado tenemos las venas y por otro lado tenemos toda la parte de otros órganos. Ellos no. La sangre, cuando uno saca el insecto, que ustedes lo habrán, cuando sacamos la cabeza o sacamos las patas, empieza a sangrar porque justamente no tienen esa parte de venas. ¿Sí? No sé si me explico, pero es así. Usted hace un corte y se desangra, digamos, el insecto porque no está sostenido por venas. ¿Está? Y los órganos accesorios, justamente es lo que se ve en la parte así de arriba y abajo, no sé, con el tipo pirámides. Esos son diafragmas. Tenemos diafragma dorsal y ventral. ¿Y qué hacen eso? ¿Quién me puede decir qué es lo que está haciendo? Explicando así rápido, lo que hace el diafragma con cualquier cosa es comprimir nuevamente y redireccionar en este caso, a la sangre. Para que vaya hacia todo, le va dando las velocidades. Nada más que eso. Hace la veces como de corazón, digámosle. Exactamente. Exactamente. Para que no, de hoy que estoy queriendo cambiar y no me deja. Ahí estamos. De hoy que estoy hablando y no me cambia. Entonces el vaso dorsal tiene el corazón, la bomba posteriormente propulsora, en la parte de arriba, y acá cerca del protórax está la aorta, ¿sí? Que es tubular. Y abajo, bueno, en la T, no, eso después.
Y los órganos accesorios, justamente ahí está, diafragma dorsal y el ventral, que es lo que le va dando las direcciones. Y después está la sangre, o hemolinfa en sí. Y esa sangre en sí es un fluido extracelular. ¿Qué significa eso? Porque va a depender, las sangres son todas distintas, que está compuesta por una parte líquida, por otra parte que se llama plasma, no es el plasma de los televisores, sino el plasma de otra cosa, y las células sanguíneas que se llaman hemocitos, los mismos que nosotros tenemos. Ese plasma en sí es 80% nuevamente de agua, pero por ahí suelen preguntar en el examen final cómo es ese plasma, y la mayoría del insecto es ácido. ¿Por qué es ácido? Porque justamente tiene aminoácidos, tiene proteína, tiene ácidos orgánicos, tiene sales, azúcares. Acuérdense que ustedes hacen oxirreducción, empiecen a usar la cabeza en el tema de lo que fue química inorgánica, hacen todo esto porque va a ser más ácido o más alcalino. En este caso son más ácidos, porque también tienen, como le dije, sustancia inorgánica. El plasma en sí, para que se den cuenta, cuando ustedes matan o abren un insecto, es de un color más oscuro, otro más blanquecino, otro más, tiene otro tipo de color la hemolinfa, no es como el nuestro directamente, porque ellos tienen, por ejemplo, caroteno, tienen clorofila A y B, que le dan distintos colores de tonos verdes, tienen riboflavina, que le da un color más naranja, ¿sí? Y excepcionalmente se puede encontrar la hemoglobina. Eso sería el plasma en sí. Los hemocitos que le había señalado, que son las células sanguíneas, también son llamados los plasmocitos. Pero esos hemolocitos es muy importante, en este caso el insecto como el nuestro también, porque actúan como órganos fagocíticos. ¿Qué significan? Son los encargados de encapsular, por decirlo, cuando están enfrente a una bacteria, ¿sí? O un virus, pero más una bacteria, y esa bacteria puede estar viva o muerta en sí, o de un tejido, y lo encapsula, o hacen de defensa para expulsarlo después al exterior, ¿sí? Ahora vamos viendo cómo lo expulsa. Ahora, ahí le puse células pericardiales, cuerpo adiposo y enocito. Por eso aclaré, una cosa es hemocito y otra cosa es enocito. Las células pericardiales son lo que se van a dispersar en el vaso dorsal. ¿Y cuál es la función? Justamente son los órganos excretores, ¿sí? Son aquellos cuando se sintetizan producto de desecho y lo eliminan justamente cuando demos lunes, la parte digestiva lo eliminan por los tubos de Malpighi. O sea, la única función de los pericardiales son de justamente de actuar como órganos excretores. Ahora, el cuerpo adiposo, en este caso, es con lo que vimos anteriormente en la parte de respiración, son los que poseen gran cantidad de mitocondria, digamos, ¿sí? Que son ricos en enzimas y de otros ácidos, pero lo más importante, ya la palabra lo está diciendo, cuerpo adiposo significa grasa, ¿sí? Son los que tienen reservorio de grasa, y después cuando hacen la oxirreducción son donde sacan después mayor cantidad de ATP. ¿Se acuerdan cuando le comentaba que un insecto ustedes le mataban, digamos, poníamos en la heladera, en el freezer, pasaba unos días, le sacaban y volvía a revivir? Creo que alguien comentó, pero yo me acuerdo bien la clase que le había explicado. Justamente es porque en la hemolinfa tienen cuerpo adiposo, o sea, grasa, y reviven, ¿sí? Vuelven a ser vitales esto.
Y los enocitos, que es lo que di en la clase de tegumento, son células epidérmicas que se van a distribuir justamente con esos cuerpos adiposos, ¿sí? Entre la epidermis y la membrana basal. Si me acuerdo, pero cuando dimos tegumento y dimos esa parte antes de hacer la ICI, comenté que el enocito en sí actúan también de defensa, digamos, le van a dar esa defensa porque están justamente adheridos o distribuidos con los cuerpos adiposos. Por eso son las lipoproteínas que le llamamos. Y ahí viene la función de la sangre. Esto sí, pregunta el parcial. Ya le estoy diciendo todo, o sea, mínimamente se tiene que sacar un 9. Y como dice, nutrición. Sí, interviene la nutrición porque justamente lo que estoy comentando la hemolifa son lo que transporta material nutriente, ustedes saben todos los nutrientes que hay, y hormonales también, hacia los tejidos. Después tenemos fuente de reserva de agua, ¿sí? Porque principalmente constituye una fuente de reserva cuando está en el estado de pupa. ¿Se acuerdan? En el estado de pupa era que bajaban todo su mecanismo, su metabolismo, y empezaba a actuar energéticamente debido a la defensa de la sangre que le emitía nutrientes y también empezaban a actuar, digamos, la oxidorreducción para sacar la energía que necesitaban para complementar los órganos, ¿sí? Para llegar al adulto. También actúan de respiración, justamente lo que vi recién, juegan el papel muy importante porque la sangre actúa como portadora de oxígeno, ¿sí? Es el oxígeno que está aportado en el sistema traqueal. Le da inmunidad. Justamente los hemocitos, que actúan como órganos fagocíticos, son la principal protección que tienen los insectos frente a una invasión, por decirle, bacteriana, porque ellos lo que hacen es de encapsular, como le dije, a todo cuerpo extraño o ciertos parásitos o las bacterias, lo encapsula y después lo elimina. Al encapsular, lo dejan sin oxígeno y mueren. Y también de cierre de herida. Es muy importante la cierre de herida por coagulación que tienen, que eso sacan de los hemocitos, serían como formadores de tapones, digamos, ¿sí? Cicatrices. Y hasta ahí estamos. Eso es la parte de circulatoria. Voy a tomar un poquito de agua. Me estaba olvidando algo. Algo muy importante que creo que está en su guía. Creo que está diástole y sístole. ¿Qué significa diástole y sístole en la circulación? ¿Sí? ¿Alguno leyó algo alguna vez? Diástole le da la palabra a aquello que se aspira a algo, ¿sí? Dentro del corazón dice cuando se relaja el corazón. O sea, se relaja cuando toma. Y sístole es o sea, el corazón se contrae, se dilata y es donde va a circular, digamos. Y el sístole es cuando se dirige hacia adelante, cuando expulsa, digamos, hacia la aorta, por medio de, ¿cómo le dicen? Por medio de ondas peristálticos que comienza en el extremo posterior del corazón y termina en la parte del corazón, de la aorta hacia la boca. ¿Sí? Entonces, ingresa por diástole y es expulsado por sístole.
¿sí? Eso me olvidé, disculpen, me olvidé, estaba explicando con estas palabras, pero me olvidé darle esa diferencia por las dudas que no recuerdo. Acá está su guía. Su guía, circulatorio. ¿Podrías explicar de vuelta eso? Gabriela con nada, no lo dice, pero lo voy a explicar igual. Entonces, la sangre de los insectos se aspira dentro del corazón. ¿Se acuerdan que ingresaba por esos agujeritos con los tiolos que tenían válvula? ¿Sí? Es cuando se relaja el corazón, ingresa la sangre. Eso se llama diástole. Y cuando toma, succiona, digamos. Y cuando expulsa, ¿sí? Cuando expulsa una presión muy débil, eso expulsa hacia la aorta. Eso se llama sístole. ¿Sí? Ahí acuérdense que es un órgano propulsor, que todo lo otro, pero es todo ese conjunto, se llama sístole, es donde va a dirigir una determinada presión hacia la aorta y vuelve a ingresar por el corazón, ¿sí? Cuando este corazón se relaja, ingresa, se llama diástole. ¿Sí? ¿Quieren que le escriba o está bien? Diástole una cosa, sístole otra. Profe, Sí. pero diástole y sístole son movimientos del corazón o es un sistema, digamos. El corazón. El corazón cuando se relaja el corazón es diástole y cuando se contrae el corazón se llama sístole. Ah, al corazón se lo llama El diástole. corazón, nos referimos al corazón, porque el que hace todo el movimiento es el corazón. Por eso le dije cuando empezamos, el corazón es el órgano propulsor. Profe, Sí, entonces sería sístole cuando el corazón se contrae y envía la hemolinfa por la aorta. envía hacia la aorta y hacia está más, exactamente, ahí sale con una determinada fuerza. Después lo que actúan ahí los diafragmas para ir redirigiendo hacia todos los órganos y vuelve a ingresar cuando el corazón se relaja, ingresa por los tiolos, esa válvula le va a dar una determinada presión y vuelve a enviar hacia la aorta. Ese corazón en ese momento está relajado. Digamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos? A ver qué hora estamos. Venimos bien, parece, ¿eh? Venimos perfecto. Bueno, depende de ustedes. Falta un temita más que se llama nervios. No se pongan nerviosos. Ustedes me dicen, ¿continuamos o dejo esto para el lunes? Todo depende de ustedes. Yo no lo veo en ninguna, así que no. Más ni miro los nombres, así que me pueden tutear todo lo que quieran. ¿Es largo el sistema nervioso? No, mira, te voy a sacar de esquema acá para no mentirte. Vamos a terminar ya, profe. Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diapositivas. Parece mucho, pero no es. Para mostrarle normal el esquema. Estoy con un problema. Me aguanta, voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Bueno, sistema nervioso. Continuamos entonces. Ustedes van a ver este esquema en colores negro, azul y verde, ¿sí? Y por otro lado, al lado, van a ver cómo se distribuye todos los nervios que tienen el insecto en sí. ¿Por qué? Porque están construidos por millares de unidades celulares que eso van variando, digamos. Pero esas unidades en sí se llaman neuronas. Ay, cierto que no me cambia. Ahí está. Esa la neurona consta de un cuerpo protoplasmático, ¿sí? Que es el neurocito,
Y ese neurocito en sí tiene dos tipos de prolongaciones. Una corta, muy ramificada, que es la que usted ve en la parte, yo lo que estoy viendo en la cámara, al monitor, perdón, a su izquierda sería, donde dice dendritas, esa actúa de receptor, acuérdense, es el que recibe el mensaje. Y una fibra larga y delgada que se llama axón, que termina justamente el axón terminal o cilindro de eje. Y ese que hace de transmisor, o sea, uno recibe, el otro emite. ¿Sí? Y eso generalmente termina en un haz de fibrilla, como le dice ahí, en el axón terminal. Ahora bien, el número de prolongaciones, que pueden, como le dije, cortas, que son las dendritas, va a dar si son uni, bi o multipolar. Ahí hay 4, pues no dejemos el cuarto. Ahí ven cómo es unipolar, ¿sí? Viene que está segundo en el medio, digamos, como está ramificado. Son aquellos que poseen una sola prolongación, como se ve ahí, el tema del axón. El bipolar es el primero que ven a su izquierda, ¿sí? Ven dos prolongaciones, un axón y otro en dendritas. Y después tenemos el multipolar, que poseen varias prolongaciones, pero solamente un axón y varias dendritas. ¿Sí? No dice mucho, pero ustedes es importante que sepan cómo está clasificada la neurona. Ahora bien, esas neuronas pueden estar... Disculpe, Sí, sí, ¿puede volver? sí. Ahí, ¿cuáles serían las dendritas? Que dice varias dendritas en Varias dendritas. multipolar. El multi, este del tercero, Sí, ve el núcleo, sí. ve que son 5, como tiene 2 patas, 2 manos y en la cabeza arriba, digamos. Bueno, Ah, bien. ese son multi. Y un solo axón que termina abajo, inferiormente. ¿Le va siguiendo? Y, ¿Sí? sí, y en el... Donde está el núcleo siempre es dendrita. Y lo Todo que es... es largo son axón. Ajá. ¿Eh? Y que termina en un haz de fibrilla que le llaman, así. ¿Por qué les muestro esta clase de neuronas? Porque ahí va a venir una clasificación, que es lo que más me importa, que es que las neuronas generalmente están dispuestas una al lado de otra. ¿Qué pasa? Cuando hay un contacto de sus prolongaciones, ¿sí? Por medio de sus prolongaciones, la axón y la dendrita, ese contacto se llama sinapsis. ¿Sí? Ahí hay un contacto, hay un mensaje de una neurona a otra por sus prolongaciones. Puede ser por la axón o por la dendrita cuando se tocan. Ahora, la unión de axones, ¿sí? Acuérdense lo largo, eso van a dar la formación de los nervios. Es igual que el ser humano. Entonces nos ponemos nerviosos en la mesa de examen porque están tocándose esos axones largos que tenemos, ¿sí? Y el núcleo donde ustedes vieron que se llamaba neurocito y la sinapsis, que es el conjunto en sí, eso va a dar la formación, que son miles de neurones con sus axones, dan la formación de los ganglios o centro nervioso. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que dice ahí abajo? Neuronas se agrupan en ganglios y los axones se agrupan en nervios. ¿Sí? Profe, ¿cómo dijo que se llamaban los contactos entre neuronas? Sinapsis. Sinapsis. Si necesitan, le escribo. Y este es un tema que siempre se equivocan y le vuelvo a decir. Cuando el ingeniero o quien le pregunte
Puede ser que le pregunten ahora en el parcial, porque siempre en el final se olvida. ¿Cuál es la unidad básica? La unidad del sistema nervioso. La unidad del sistema nervioso se llama axón. ¿Por qué? Porque el axón es el que transmite, es el más importante. Muchos me dicen neurona, y ahí es donde empiezan a ponerse nerviosos. Entonces, nerviosos empiezan a explicar todo el tema neurona, que son células especializadas, bla, 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 bla. Y cuando llegan al axón, ahí se dan cuenta que la unidad del sistema nervioso es axón. ¿Sí? Pero para eso entró en duda. ¿Por qué? Porque la neurona en sí es una unidad celular. Una cosa es una unidad celular y otra cosa, ¿cuál es la unidad del sistema nervioso? Y ahora, sí, ¿por qué importante es que sepan eso del axón? Ahora vamos a seguir avanzando un poco. ¿Está? Bueno, volviendo a este hermoso dibujo, ustedes de esa forma pueden estudiar ese sistema nervioso como figura en su guía por medio de esas divisiones. Y tenemos sistema azul, sistema nervioso central, que ese central se divide después en sistema central principal y el complejo de nervios glandulares simpáticos, digamos. Pero sí, porque abarca del tama cefálico, tiene el tama torácico y termina en el abdomen. En cambio, el sistema periférico, el color en verde, lo tienen de un lado y el sistema visceral lo tiene del otro en el abdomen. Eso ya le va dando una idea a quién van a emitir el mensaje, digamos. ¿Sí? Entonces, empezando con el central, el sistema nervioso central, que está formado justamente por esa masa de ganglios que están situados en la cabeza, en el tórax y en el abdomen, les vuelvo a repetir, son, acuérdense, están unidas por sí por las fibras longitudinales y transversales que ellos tienen. Entonces, tenemos los ganglios supraesofágicos, el ganglio infraesofágico y las cuerdas nerviosas centrales. Los supraesofágicos son los que están justamente en el cerebro, o que forman parte del cerebro, van a inervar o se dividen, en este caso, en protocerebro, deuterocerebro y tritocerebro. ¿Sí? El protocerebro, ese es el que va a inervar a los ojos compuestos y los ocelos. Es el encargado justamente de abrir, cerrar, dar el mensaje, ¿sí? Lo que le preguntaban en el parcial, ¿qué ven los ojos compuestos? ¿Qué ven los ocelos? Lo que le preguntaba la ingeniera Risa. El deuterocerebro justamente es que le da el mensaje o va a inervar a las antenas y también a los músculos. Y el tritocerebro es el que va a inervar, o sea, controla el funcionamiento del clipio y el labro. ¿Sí? Fíjense que no están las otras piezas bucales, solamente el clipio y el labro. ¿Por qué? Porque ahí está el complejo nervioso visceral que le puse en paréntesis. En cambio, el ganglio subesofágico o infraesofágico, ahí inerva a todo el resto que faltan de las piezas bucales que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Acompañados justamente por los palpos maxilares y labiales. Muy importante porque esos son los que tienen los pelos sencillos, que ahora vamos a ver. Sencillos se llaman. Y luego tenemos las cuerdas nerviosas central, que están los ganglios torácicos y abdominal. Punto. De esa forma estaría completo todo lo que es sistema central. Que lo devuelve nuevamente. Profe, Sí. ganglio subesofágico también, digamos, inerva hipofaringe, epifaringe y mandíbulas. Todo. Todo. El que dice acá, piezas, resto de piezas bucales, es completo todo. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Por qué? Sí. Porque te dice subesofágico, justamente está debajo, digamos, del esófago,
de la cabeza, digamos. Ahí está situado ese ganglio. Y ahí inerva prácticamente todo lo que tienen las piezas bucales, llámese hipo y epifaringe, como se mandíbula, maxila, labium y los palpos. ¿Sí? Volvemos acá a ver un poco el dibujo, dónde está situado el protocerebro, dónde está situado el deuterocerebro y el tritocerebro. Y ahí se dice después ganglio subesofágico, lo que vos me preguntabas, mandíbula, maxila, labio, ¿sí? Después tiene directamente los ganglios torácicos y ganglios abdominales. Ahora volvemos al sistema visceral o simpático. ¿Hasta ahí venimos bien? Demasiado. Bueno, sí, pues. No sé si están conectados, pero bueno, cuando cita el lunes me preguntan. En el sistema simpático esofágico son lo que constituye justamente esos nervios que van a estar después del estómago, estomodeo, perdón. O sea, esofágico ya le está dando la palabra, está en la parte digestiva, la mayoría. Y ahí tenemos el sistema simpático esofágico que conecta, obviamente siempre está, en este caso sigue adherido al cerebro, pero son los que van a inducir justamente, tanto repetir, el proceso de muda y lo que es el corazón que dimos recién y el sistema digestivo. Este es uno de los sistemas que hoy en día se está estudiando mucho. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, yo le di mucho hincapié en tegumento, justamente en la muda, di mucho hincapié al corazón, que vimos recién, ¿sí? Y ahora, después el lunes, el digestivo. Se están buscando justamente metabolismo no invasivo, pero que sí para que el insecto tenga un cierto daño, justamente bloqueando a este sistema, que es el sistema simpático esofágico. ¿Sí? Eso lo hacen, lo están estudiando realmente muy bien, pero bueno, hay muchas pruebas, pero se desconoce el producto, sino, como todo argentino, rápido multiplicamos la misma. Y después tenemos sistema simpático ventral, los piráculos, que es la parte respiratoria, que también se está estudiando. Por eso vuelvo a decir, este sistema es muy importante que lo sepan, el visceral, el simpático. Y el sistema simpático caudal es justamente el órgano reproductor y parte posterior del proctodeo, que es la parte digestiva. Pero más importante, el reproductor. Imagínense que ustedes encuentren un bloqueo en este sistema y tienen una fórmula muy, muy importante. Sí, hay dípteros, se encontró en tema mosquito ciertas cosas, en ciertos lepidópteros, pero los insectos por algo son primitivos y siempre salen adelante, rompen esa resistencia y vuelven a generar un nuevo bloqueo. Eso sería lo que es sistema visceral simpático o simpático. Y el periférico, sí. ¿Puedes repetir por qué es importante el sistema simpático esofágico para bloquear algo de bloqueo? Explicó ahí. Claro, acordate que ellos están conectados en el cerebro, como te dije, y hay dos ganglios muy importantes que son el frontal y el occipital. ¿Qué hacen ellos? Ellos justamente llegan, nacen, digamos, esos nervios nacen directamente del aparato digestivo y del vaso dorsal, que es lo que expliqué en la parte de, vuelvo para atrás, la parte digestiva. Y ellos están como adheridos, digamos, están muy relacionados al cuerpo cardíaco, que son las glándulas que lo que van a dar esa secreción interna. Por eso se busca bloqueos justamente en este sistema, porque no solamente es encontrar en el esofágico un bloqueo que te va a inducir que no pueda mudar o que tenga problema de corazón, ¿sí? Que los seres humanos tenemos, o la parte digestiva, que nosotros también tenemos problemas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es buscarle lo que nosotros tenemos. Esos bloqueos
que nos traen tantos problemas el día de mañana, a medida que vamos avanzando de edad o a corta edad, si me parece, ciertos tumores o ciertos movimientos que no queremos. Bueno, en el insecto se le busca también en este sistema visceral, no solamente en la parte digestiva o la muda, lo que le explicaba en los piráculos. Imagínate que vos le encuentres un bloqueo en el sifón del mosquito, ya está combatiendo el mosquito, pero hay que pensar también que el mosquito, además de hacernos nosotros un daño, digamos, puede hacer un daño en el ecosistema, porque estás cambiando algo, estás sacando algo y ese algo puede traer problemas para otro. Pero bueno, por eso digo, hay muchas cosas que están en estudio, igual que la mosca. O también en el simpático caudal, en los órganos reproductores. Vos algo que hagas, que es lo que explicaba el lunes, que no madure nunca los óvulos o que el espermatozoide no llegue a su desarrollo completo en esas 4 divisiones, vos ya estás bloqueando, digamos, que no se multiplique a gran escala. O sea, hay muchas cosas en estudio, hay muchas cosas que se lograron, no salen a la luz, obviamente, pero que hay. Por eso yo les muestro cómo está dividido cada sistema. Y para mí el más importante de los 3 es este, ¿sí? Porque es lo que más se está estudiando. Y el periférico, ahí está, no sé si respondí, disculpa, si respondí lo que vos me estabas preguntando. Sí, profesor, ya Bueno. respondió. Gracias. Y el periférico se divide en sensorial y no sensorial. Los no sensoriales, justamente, es porque no tienen ese cilio que le estaba denominando anteriormente, son aquellas fibras, digamos, que terminan en el tegumento y ciertos músculos somáticos, pero más en el tegumento, que es lo que había dado en su momento, que son lo que van a originarse en el sistema central y simpático, pero porque inervan a las paredes del tegumento. ¿Sí? En el tegumento, cuando dimos, teníamos fibras que salían de la membrana basal, continuaban por la epidermis. ¿Se acuerdan todos esos procesos tegumentarios? La seta, los pelos, microtiquias, etcétera. Esos son los no sensoriales que están resguardados ahí como fibras nerviosas. Pero están los sensoriales, que sí son los órganos, los sentidos, y esto ustedes lo habrán escuchado en todas las clases, que es justamente lo que estoy nombrando. Ahí tenemos los pelos, las setas, las cerdas y los poros excretores. Esos órganos, los sentidos, son receptores, ¿sí? Esos receptores se les llaman, su unidad básica se llama sensillio, porque está constituido justamente por células sensoriales conectadas a las fibras sensoriales. Para no dar muchas vueltas, eso lo que hace es que, a ver si está en la otra, ahí está. Ese elemento sensorial se agrupa en células sensoriales, en células envolventes y protectoras. Si ven ahí el dibujito a la izquierda, esa célula acompañante, y tenemos el sensillio tricodenso. Después tenemos el señor campaniforme y los órganos coordinantes. ¿Qué es lo que significa eso? Esos son para que ustedes puedan entender cómo se hacen cómo se constituyen los órganos de sentido, que se lo denomina o se lo nombra mecanorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y los hidroreceptores. Son, por decirle, pelos, ¿sí?, que están dependiendo de la ubicación que tienen cada uno. Por ejemplo, que es, porque ustedes acá me van a decir que mosquito es macho o hembra, para empezar, para romper un poco el hielo. Si ven en la antena es plumosa, que es lo que le preguntó en el parcial, y acá se ve en la parte de abajo esos poros, ahí estarían metidas las dendritas, y dentro de esas dendritas se entiende que están los pelos sensoriales, digamos. ¿Sí? Para seguirlo, esos órganos de los sentidos
se dividen de esa forma, de mecanorreceptores, quimio, foto y termo. Esto sí le voy a preguntar, ¿sí? Órgano de los sentidos, ¿cómo está dividido? Y ahí es más fácil, porque los mecanorreceptores, volviendo de vuelta a los pelos, son esos órganos de los sentidos que se localizan justamente en casi todas las cutículas del exoesqueleto, especialmente también en la antena, que ahí no se denominan, digamos, órganos de los sentidos, sino ahí tiene el aparato de Johnson, que es lo que le explicó la ingeniera Diana Risa, que es lo que hace, digamos, en este caso, de los órganos de los sentidos. Después tenemos los órganos, los quimioreceptores. En este caso, los quimioreceptores están relacionados justamente al olfato y al gusto. Y estos sensilios olfativos están también en la antena, acuérdense, en los palpos, ¿sí? Cuando dieron palpo maxilar, tenían, ¿se acuerdan que eran formados por 4 a 5 artejos, que cada uno tenía los órganos del olfato y el gusto, que la mayoría de los aparatos bucales tienen eso. Y en este caso van a ver que no se llaman sensilios, sino se lo denominan sensorios o rinarias. Rinarias es con H, R-H-I-N-A-R-I-A. Rinaria. ¿Sí? Le explico por lo que van a encontrar un libro. ¿Qué Congo es rinaria? Bueno, justamente es un órgano de olfato que tiene la mayoría, por ejemplo, los pulgones, ¿sí? En su antena, y que para nosotros, bueno, no somos entomólogos, pero los entomólogos es muy importante para hacer justamente sistemática, para hacer taxonomía, ¿sí? Y en la mayoría de los lepidópteros que ustedes vieron, cuando vieron la formación de las galias, todas las formaciones, ahí vieron los palpos labiales que están bien desarrollados. Ahí sí tienen las rinarias. Y después tenemos los fotorreceptores, creo que ustedes ya estudiaron, ojos compuestos, ojos simples, ¿sí? Que justamente el ojo compuesto, el órgano sencillo importante, se denomina corneas, que están por debajo de esa córnea, el cono cristalino